Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos con Gabriel Villalba. Él es abogado y es alguien que se describe como indígena contemporáneo urbano. Gracias, Gabriel, por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a ti, Gabo, por el espacio. Felicidades por el proyecto. Y pues evidentemente es una provocación a la sociedad contemporánea, se podría decir, ¿no? Cuando se han articulado muchísimos colectivos, fundamentalmente juveniles, que niegan esta identidad boliviana eminentemente indígena, ¿no? Creo que al menos por historia, no tanto por cuestiones digamos, somáticas si quieres, pero el hecho es que nosotros como bolivianos tenemos pues sangre indígena corriendo por nuestras venas, ¿no? Uh-huh. Muchos bolivianos quizás se identifican como mestizos, autoidentificación es esta, pero para mí el autoidentificarte como mestizo ya es la negación parcial de tu indianidad, de tu sangre indígena, ¿no? Okay. A mi modo de ver, como existieron los indígenas originarios que nos anteceden, 1492, por ejemplo, cuando se denominaba Abya Yala antes de ser conquistado por la corona española, pues existe en el desarrollo contemporáneo de nuestra sociedad esta autoidentificación propia de indígena contemporáneo porque somos de este tiempo, ¿no? Claro. Indígena porque yo al menos reconozco que por mis venas corre sangre indígena y jamás lo voy a negar, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, es de Santa Fe, distrito minero, mi papá es de Oruro, yo he nacido en la ciudad de Oruro, mis abuelos son de Caripuyo, del norte de Potosí, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien muchos de nuestra generación, por ejemplo, Gabo, hemos nacido en las ciudades, hemos quizás olvidado un poco ese resabio que teníamos de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos quizás. ¿Y por qué crees que es importante más bien acordarnos de eso? Creo que es importante porque porque compone tu identidad, ¿no? Compone tu identidad y la identidad siempre se autoidentifica, valga la redundancia, desde una perspectiva también histórica, ¿no? No puedes ser un sujeto arrojado en el presente y olvidado de tu pasado, olvidado de tu pasado individual, de tu pasado familiar, de tu pasado colectivo, de tu pasado como país o como región, digamos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental para entender las identidades ese entendimiento cabal del ámbito histórico, ¿no? ¿Y a ti cómo te ha ayudado a forjar, digamos, una identidad como persona y también como tal vez boliviano o militante igual? La verdad que si estudiamos a profundidad también la historia contemporánea de Latinoamérica, de la Abya Yala, nos damos cuenta que ha sido una historia de saqueo, ¿no? Uno de mis libros favoritos, si no mi libro favorito, es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que es, creo yo, el mejor trabajo periodístico, histórico y político para entender cómo han actuado y obrado los colonialismos español, británico, norteamericano en estas tierras, ¿no? Y desde muy chico me encantaba ese libro, digamos, ¿no? A partir de eso vas conociendo otras formas de entender también el mundo. Uno de mis grupos favoritos también es Escape, por ejemplo, los españoles que siempre tiran el ámbito antiimperialista, antifascista. El ámbito al menos en mi generación era el punk, digamos, ¿no? Claro. Rancid, Exploited, Ramones, muchos otros grupos también de habla hispana que son otras formas de entender. Quizás nuestros padres, nuestros abuelos entendían el mundo a partir de sus vivencias y a partir estrictamente de los libros, ¿no? Claro. Nosotros creo que tenemos todo eso, las vivencias, los libros, pero también otros medios para formarnos, para identificarnos, para construir nuestras propias identidades, y en función a eso pues es quizás la respuesta larga que te doy con relación a, no, buenísimo. a lo que preguntabas. Está súper. Justo quiero entrar a algo que es un poquito personal, tal vez. Hace un par de días, casi 3 días más o menos, ha habido una denuncia masiva, ¿no?, a la militancia del movimiento al socialismo. Y tal vez muchos de los militantes, como son 20 años de gobierno, han tenido un pasado muy conectado al partido, a las bases y todo lo que ha representado en estos 20 años. Entonces, ¿cómo tú, como joven, creces dentro de tu militancia del MAS-IPSP, y qué has sentido ahora que has tenido que desvincularte del partido oficialmente, ¿no?
Sí, a ver, de hecho, la historia corta, digamos, de la militancia individual viene de el 2013, 2014, desde la Facultad de Derecho, cuando conformamos lo que se denominaba el bloque juvenil antiimperialista. Posteriormente, este bloque juvenil antiimperialista llegó a tener representación en el Consejo Plurinacional de la Juventud y posteriormente se conformó para las elecciones del 2014 lo que se denominó Generación Evo, ¿no? Claro. A partir de ese momento me vinculo como una militancia político-partidaria, si quieres, ¿no? Ya. Podríamos decir 2013, 2014. Pero evidentemente el flujo y el desarrollo del movimiento al socialismo es de larga data, ¿no? Podemos hablar de la Marcha por la Vida, Tierra y Territorio del 89, 90, la Guerra del Agua, la Guerra del Gas, las elecciones que perdió antes de ganar la elección del 2005, el movimiento al socialismo. Entonces, en esta historia corta, individual, si quieres, que data personal del 2013 al 2014 hasta la actualidad, 2025, uno se siente pues triste también, ¿no? Porque recuerdas al momento de renunciar a la sigla, todo lo que has desarrollado, tu propio desarrollo personal, tu propio desarrollo de conciencia social, tus propios compañeros, camaradas, con la gente que has conocido y te has relacionado. Es una tristeza, pero a la vez también la profunda convicción de que ya no se puede seguir en una sigla que está pues como está ahora, ¿no? Como está hoy. Tienes, sin ir muy lejos, vuelos que salen de Virubiru hacia narcovuelos que salen desde Virubiru hacia Europa. Esto es denuncia pública. El tema del interventor Colodro que la justicia tampoco investiga. El tema del magnicidio del expresidente alto dignatario Evo Morales, que tampoco se tiene ni una sola investigación, ni un solo culpable, ni un solo proceso. Las persecuciones, 125 compañeros detenidos, aprendidos, como no se ha visto ni siquiera en el gobierno de facto de Yanine Áñez, ¿no? Entonces, no se puede seguir cargando esa bandera de esa sigla que hoy es y persigue al movimiento popular, principalmente campesino y cocalero, ¿no? Entonces, de ese modo también sobrepesas, ¿no? O sea, estás en una balanza entre tus sentimientos, todo lo que has construido, todos esos años de militancia, pero también la realidad y la actualidad del MAS como sigla, que ya nos representa pues al bloque popular, nacional y popular, al menos como yo lo veo. Claro. ¿Cuál ha sido tu espacio? ¿Qué espacio te ha dado en realidad el MAS para crecer como joven? ¿Existe espacio dentro del MAS? ¿Por qué te digo esto? Porque han habido tal vez algunas, no sé si quejas es la palabra, tú me corregirás, pero de que es una estructura muy vertical, que a veces no hay espacio y que los espacios están cooptados por dirigencias antiguas. Entonces, esta verticalidad que se vuelve a veces un poco autocrática, ¿tú la has sufrido o tú crees que hay espacios realmente en el MAS para que jóvenes escalen también dentro del partido, que ya tal vez no es el MAS, sino el instrumento político, ¿no? Sí, entender la composición misma del movimiento del socialismo, del instrumento político, es entender la preponderancia que se ha dado a las organizaciones sociales, cosa que no pasaba, ¿no? Si revisamos el sistema partidario clásico, digamos, o del neoliberalismo, las reuniones se definían, o las candidaturas, senadurías, diputaciones, se definían en un hotel de 5 estrellas, entre amigos, entre una misma, se podría decir, casta. No me gusta utilizar, bueno, se utilizaba mucho antes esta palabra, pero ya Milei se la apropió, podríamos decir. Pero era pues una casta en este desarrollo de una Bolivia pigmentocrática, ¿no? Cuando hablamos de la Bolivia pigmentocrática, tenemos que ser conscientes y autocríticos también de la estratificación social que teníamos en Bolivia, ¿no? Una Bolivia basada en una pirámide pigmentocrática, donde el color de tez era un capital cultural. Donde la tez blanca era sinónimo de poder, ¿no? Financiero, político, económico, y la tez cobriza morena era pues para la base de esa pirámide social de estratificación en Bolivia. Creo que todo eso se ha quebrado y indudablemente las organizaciones sociales se han empoderado y como instrumento, porque el IPSP en realidad viene a ser la antítesis de los partidos políticos, ¿no? La forma de estructurar un partido político creo que es caduca
pero el IPSP aglutina a las diferentes organizaciones sociales y puede tejer esas organizaciones. Y evidentemente en esa nueva estructura de poder, las organizaciones sociales son preponderantes, a las cuales quizás tú o yo no podemos llegar, ¿no? Porque por nuestra propia realidad, por nuestro propio, si quieres, desarrollo de jóvenes, hemos crecido en la ciudad, no estamos vinculados ni a Bartolinas, por decirte, ni a la CSUTCB, ni a Interculturales, ni a la CIDOP, Claro. ni a los Tupac Katari, ni a los Ponchos Rojos, digamos, acá en La Paz, si nos circunscribimos, ¿no? Pero parte la conciencia social fundamentalmente ahí del sujeto político, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro, algo que Luis Arce no lo ha tenido. Ujú. ¿Qué es esto? Cuando hablamos del sujeto constructor de este gran proceso, vemos un sujeto histórico indígena, originario y campesino. Esa es la vanguardia. El resto, como nosotros, digamos, citadinos, intelectuales, académicos, lo que quieras, socialistas, comunistas, miembros de alguna confederación, urbanos, digamos, somos conscientes que dentro de ese proyecto, dentro de ese proceso, nosotros acompañamos, pero no dirigimos, ¿no? Claro. Entonces, eso es fundamental entenderlo. Luis Arce no entendió eso, ¿no? Creo que trató de afuerear, apartar, ningunear a ese sujeto histórico, indígena, originario, campesino, que no es una persona, es colectivo, ¿no? Es un sujeto colectivo. Sí. Al apartarte de este principio, de este horizonte, pues evidentemente ya te crees tú el capaz de conducir absolutamente todo. Y es lo que le está llevando a Luis Arce, por ejemplo, a tener el 2% de preferencia electoral, según todas las encuestas, ¿no? Entonces, Claro. entender eso es clave, creo yo, ¿no? Es fundamental. Entender nuestro rol dentro de un determinado proceso revolucionario. Buenísimo. Ahora, entiendo más o menos tu posición dentro del instrumento político, pero aparte de ti no eres el único joven, digamos. Y creo que hay jóvenes que sí que sí son parte y han podido ser parte igual de donde nacen, el camino que han recorrido políticamente, que han podido contribuir a estas bases sociales, como dices, Bartolina, CIDOB, demás. Un nombre interesante que igual está dentro de toda la coyuntura explosiva de ahora es Andrónico, que también lo hacen, ahora mismo está chocando un poco con la figura de Evo Morales como candidato a la presidencia, ¿no? ¿Tú cómo lo describirías? ¿Qué opinión le brindarías a la figura de Andrónico Rodríguez como ya 5 años casi senador, vicepresidente de las 6 federaciones? Todos dirían que es sucesor de Evo Morales, pero el mismo Evo Morales como que le está poniendo un piso, ¿no? ¿Tú qué dirías? Andrónico Rodríguez va a ser presidente de Bolivia, pero no el 2025, ¿no? Va a ser presidente de Bolivia el 2030, probablemente 2035. ¿Por qué? Por decantación. Como tú muy bien lo has dicho, es una hechura del propio Evo Morales, ¿no? Entonces, cuando se habla de que Evo, el faraón, que no quiere dar prioridad, ni quiere dar o compartir el poder con nadie, inmediatamente sale la figura de Andrónico Rodríguez y el sentido crítico nos dice que Andrónico fue hecho y llegó donde llegó y llegará quizás mucho más allá. Yo lo auguro que va a ser presidente de Bolivia porque fue Evo quien le dio ese espacio, ¿no? Entonces no se puede hablar ahí de mezquindades, envidias, digamos, ¿no? Él sabe también esto. Andrónico Rodríguez es una persona que sabe muchísimo, se podría decir, ese sujeto indígena, originario y campesino ya de segunda generación, ¿no? Porque, bueno, ya estudió en la Universidad Mayor de San Simón, es politólogo, pero a la vez no se ha desvinculado del mundo, si quieres, sindical, del mundo cocalero, que sin lugar a dudas es un motor político importantísimo en Bolivia, como en su momento lo fue el Alto, por ejemplo, durante la Guerra del Gas, ¿no? Entonces, tener esa combinación es brutal, pero para ello también se tiene que tener y forjar el carácter, ¿no? Muchas veces hablamos en persona, también por otros medios con Andrónico, y decíamos esto, ¿no? A veces los entornos son los que perjudican. Le decía, mira tus asesores lo que están publicando. Es más que sumar, te están restando, hermano. Y él me decía, no son mis asesores, digamos, ¿no? Y los negaba. Como la pancarta que estaba ahí en Achumani. Esa clase de cosas en los grupos también y demás cosas, ¿no? Y él es consciente de eso. Es un tipo muy inteligente que sabe que a veces los entornos son los que
esperan más el poder que uno, ¿no? Veo gente así, cercana a Andrónico, que pareciera que ellos están desesperados del poder a costa de que Andrónico sea presidente, vicepresidente, cosa que él no. Andrónico está totalmente tranquilo en función a eso, sabe que su momento va a llegar y sabe que no se necesita matar al padre para tener la casa, digamos, ¿no? Claro. Con respeto a las dirigencias antiguas, con además el agradecimiento personal que él tiene con el hermano Evo, sabe que su momento va a llegar y muy probablemente no sea este tiempo, ¿no? No sea el 2025, te vuelvo a decir, puede ser 2030, 2035, se espera mucho de él, pero también se espera que obre con madurez y con carácter, porque carácter implica también decirle a tu gente, a ver, momento, ustedes acá van a dejar de hacer sus proclamaciones, buscar sus beneficios personales, porque acá está presente el proyecto, ¿no? Y el proyecto no es personal, es colectivo. Entonces, creo que esa faceta le falta un poquito a Andrónico, ¿no? Tener quizás mano más dura con la gente o su entorno. Su entorno que se dispara a veces y lo hacen quedar muy mal. Ya, entiendo. ¿Tú dirías, pero que la relación entre Evo Morales y Andrónico todavía es sana? Sí, indudablemente, es muy buena. Mira, al extremo que Pomacusi, y nadie le ha cuestionado a Pomacusi, esta información, entre comillas, información, ha tenido que salir a decir, no, yo tengo información de que Andrónico Rodríguez ha dicho que no va a ser su jefe de campaña porque Sí, lo claro. puede bajar. Pero si cuestionamos la fuente periodística, o sea, solo porque es Pomacusi le vamos a creer, él puede decir cualquier cosa y toda la gente va a decir, sí, verdad, es como dice Pomacusi. Creo que tenemos que partir desde el sentido crítico de decir, a ver, ¿dónde está tu fuente, hermano? ¿No? ¿Dónde está tu fuente? Y si tu fuente, muy bien, no se puede revelar, derecho a la confidencialidad y demás, entonces se supone que existe pues una divergencia muy grande entre Andrónico y Evo. Entonces, ¿por qué Andrónico sale el domingo en conferencia de prensa, hace unos 3, 4 domingos, a decir que pues apoya indudablemente a Evo Morales, pero Pomacusi no saca las declaraciones oficiales de Andrónico Rodríguez, sino que tiene que recurrir a una supuesta conversación de un supuesto testigo que para mí es una invención, es una creación de fake news con el único fin estrictamente político, ¿no? Y Jimena Antelo lo vuelve a replicar como si fuera algo, una verdad absoluta, incuestionable, incontrastable. Y los diputados, senadores y autoridades caen sobre eso. Es como que te diga, oye, ¿qué opinas de la polera rosada del MNR que utilizó Gabriel Villalba? Yeah. Y tú dices, es que esa polera, ¿cómo va a utilizar eso? Pero en realidad nunca utilicé esa polera, digamos, ¿no? Claro. Entonces, la construcción de las fake news también ha llegado a un extremo que nos ha cortado ese sentido crítico que debiéramos tener. ¿Tú crees que Pomacusi y Jimena siguen una línea arcista que baja desde el Ejecutivo? Creo que siguen intereses estrictamente mercantiles, ¿no? El tema de la publicidad estatal. La pauta publicitaria es millonaria y ellos tienen que perseguir sus intereses financieros, económicos, así se ganan la vida finalmente, ¿no? Entonces poco o nada importa el gobierno de turno siempre y cuando les reditúe buenos dólares. Súper. Ahora, el elefante en la habitación, la inhabilitación como candidato de Evo. Eso abre un espacio, ¿no? a una candidatura, si es que se mantuviera el tema de la inhabilitación, que yo personalmente creo que no va a ceder, yo creo que va a estar a nivel inhabilitado, vamos a seguramente ver un problema en base a eso, pero vuelve la figura de Andrónico, y no solo Andrónico, sino también Leonardo Loza, y tal vez un outlier que puede ser, lo mencionaba a Raúl García, a David Mamani. Entonces, dentro de estas precandidaturas, ya están con el FPV. ¿Tú cómo ves el tema de la inhabilitación, y un candidato que supla a Evo en estas elecciones? Sí, el hecho de la inhabilitación propiamente dicha tiene que ver fundamentalmente en la construcción del Estado que actualmente vivimos. No vivimos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, vivimos en un Estado autoritario, en un Estado que utiliza las instituciones estatales, los órganos del Estado, para imponer su voluntad política, ¿no? Esto ha quedado demostrado con los magistrados autoprorrogados, ha quedado demostrado cuando el Tribunal Supremo Electoral dice, no, nosotros tenemos que blindarnos primero, nos deberíamos
podrían dar derecho a caso de corte, juicio de responsabilidades, porque además la Asamblea nos tiene que blindar a nosotros cuando es un órgano independiente, ¿no? Es una obviedad, por ejemplo, estas reuniones interpartidarias o interorganizaciones políticas, porque es una obligación la que tiene el Tribunal Supremo Electoral de llevar adelante las elecciones en el plazo y con la transparencia debida y con la debida diligencia, ¿no? Es el único rol constitucional que tiene el Tribunal Supremo Electoral y para eso no tiene que consultar con nadie. Entonces, cuando vemos esta clase de situaciones, nos damos cuenta que están nomás subordinados estos órganos que debieran ser independientes a designios políticos que vienen del órgano ejecutivo. El ámbito del legislativo, no pueden los senadores y diputados censurar, no pueden interpelar, no pueden hacer absolutamente nada. Prácticamente los ministros que tenemos les hacen el lero lero, digamos, ¿no? Y hacen lo que les da la gana, ¿no? No existe ese sistema de pesos y contrapesos que debiera existir en una democracia sana. Entonces, cuando encontramos este estado del Estado, nos damos cuenta que pues la inhabilitación es un designio mucho más político que estrictamente jurídico, porque si analizamos a nivel jurídico, la sentencia constitucional 1010, el accionante no era Evo Morales, el accionado no era Evo Morales, el objeto de esa acción de amparo constitucional nada tenía que ver con repostulación, elección continua o discontinua, por ejemplo, ¿no? Y el fallo como tal o la determinación constitucional tampoco nada tenía que ver con si Evo estaba habilitado, si Evo podía postular o repostular, porque la controversia era otra, ¿no? Era una restitución de derechos de libertad de expresión a un candidato, acción que se estaba siguiendo al vicepresidente del Estado con relación a las elecciones judiciales, justamente, y el vicepresidente era el accionado por ser presidente nato de la Asamblea Legislativa, ¿no? Ahora, esta sentencia constitucional 1010, si bien, digamos, sale en el tiempo legal de los autoprorrogados, antes de que se autoprorroguen, si quieres, tiene su complementación que ya es totalmente ilegal. Que la que sale el anterior año. Claro, su complementación que es cualquier cosa porque no goza de legitimidad ni de legalidad en el ámbito estrictamente constitucional. Pero más allá de eso tienes la opinión consultiva 2821 también, que tanto se llena la boca para hablar el señor Iván Manolo Lima Magne, y nos refiere que por la opinión consultiva el sistema interamericano ha determinado que la repostulación o la reelección no es un derecho humano, ¿no? Pero se olvida mencionar la jurisprudencia de Luis Ignacio Lula da Silva, por ejemplo, del propio sistema interamericano, ¿no? Claro. Tienes Lula presidente, después descansa un periodo, posteriormente encarcelado por Jair Bolsonaro y posteriormente es presidente nuevamente de Brasil, ¿no? Claro. Ante todo eso, ves que si estuviéramos en un Estado de Derecho y si se respetara en el ámbito estrictamente constitucional, Evo está total y plenamente habilitado. La propia Ley 026, que te da los parámetros para los requisitos para ser candidato, cumple con absolutamente todos. Ahora, cuando te dicen, no, es que tiene un proceso, está pendiente su proceso por estupro y tiene un orden de aprehensión. Ajá. Perfecto. La propia Ley 026 nos dice que tienes que tener sentencia ejecutoriada. Eso significa cosa juzgada, sí, no una investigación en curso, ¿no? Entonces, por donde lo veas, en el ámbito estrictamente jurídico y constitucional, y si quieres la normativa electoral también, Evo está total y plenamente habilitado, pero existe una voluntad política, además un acuerdo tácito entre todos los candidatos o precandidatos a este momento a la silla presidencial para proscribir a Evo. O sea, la idea es, acá nos repartimos el pastel, pero siempre y cuando, y requisito sine qua non, que Evo no esté, no forme parte ni siquiera de la papeleta. Ese es el temor que le tiene esa vieja élite política, esa vieja casta política a Evo Morales, ¿no? Entonces... Te corto, perdón. A ver, dos cositas. Primero, las reuniones en el TCE, digamos, dentro de este contexto que describes, no más bien sería, y como yo lo veo en realidad, un grito al aire porque se respete más bien esta separación de poderes. Yo veo más bien al Tribunal Supremo Electoral como que haciendo un esfuerzo más allá de lo que es requerido para que hayan elecciones. Entonces, y yo sé que el evismo, digamos, ahora el FPV,
al final dice que no es válido y que, como tú dices, es una juntucha entre algunos para afuerar al masismo. Eso sería por un lado. Y ahora todo lo que me dices es en base a las bases jurídicas, ¿no? Lo que está en papel. Muchas veces no se respeta lo que está en papel, ¿no? Los últimos 40 años creo que nos han terminado enseñando eso. No estoy de acuerdo, creo que es algo que está mal. Entonces van a empujar la candidatura de Evo Morales, cueste lo que cueste, o en algún momento se bajan las manos y hay que respetar nomás lo que diga la justicia, por más sucia que sea. Creo que en los hechos, la candidatura de Evo Morales está libre de cualquier obstaculización, si quieres, ¿no? Es decir, puede presentarse. La observación que se tiene sobre el Frente para la Victoria es que no ha renovado su directiva. Tiene hasta el 20 de marzo para hacerlo. Sí. Cumple con ese requisito y Evo es candidato del Frente para la Victoria. Inscribirá su candidatura seguramente con sus diputados, senadores, vicepresidente y se habilitará un periodo de impugnaciones, ¿no? Ese periodo va a ser interesantísimo. ¿Por Exacto. qué? Porque vas a tener a dos poderes contrapuestos. Verdaderamente vas a poder medir la personalidad y la autoridad que tenga un Tribunal Supremo Electoral. Porque un Tribunal Supremo Electoral te puede decir, a ver, momento, acá este señor Evo Morales, conforme mi normativa, la 026 de la Ley de Organizaciones Políticas, cumple con absolutamente todo. Tú le estás tratando de impugnar, ¿basado en qué? Las impugnaciones van a venir basadas en el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Sentencia Constitucional 1010, el complemento de la 1010. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral ha dicho, no, lo que dice el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el órgano de control de constitucionalidad, yo lo tengo que acatar, yo lo tengo que cumplir, es lo que vale. Pero también había otra salida, ¿no? Decir, a ver, momento, finalmente yo soy un órgano del Estado. Y este Tribunal Constitucional Plurinacional, por más tribunal que sea, es simplemente un órgano de interpretación constitucional, una instancia, ni siquiera un órgano, ¿no? Es una pequeña parte del órgano judicial. Entonces, ¿quién tiene más peso específico en la propia Constitución? Pues un órgano de poder, como es el Tribunal Supremo Electoral, que podría superponerse o determinar aspectos que puedan ser en su determinado momento incluso contradictorios a los designios del Tribunal Constitucional Plurinacional, sabiendo que tienes un Tribunal Constitucional Plurinacional con escasa legitimidad, ¿no? Entonces, va a ser interesantísimo este periodo de impugnaciones porque ahí vas a tener un Tribunal Supremo Electoral que puede ponerse los pantalones si quieres y enfrentarse al Tribunal Constitucional o por el contrario, un Tribunal Supremo Electoral sumiso a los designios del Tribunal Constitucional Plurinacional que sabemos vienen desde el Ejecutivo, ¿no? Entonces, dos alternativas, dos opciones para disputar un sentido institucional de Bolivia, si quieres, ¿no? Y el peso de las instituciones, pero no solamente instituciones, sino el peso de los órganos de poder. Claro, ¿no le convendría entonces ahí al masismo este tema de que a los vocales del Tribunal Supremo Electoral se los incluyen las instancias de juicio de responsabilidades para que justamente estas decisiones no puedan ser revertidas por otro tribunal como ha sido el Constitucional o el Supremo de Justicia? Y como tú dices, este periodo, digamos, de imputaciones y demás, lo que pasaba en la anterior era, claro, sacaba algo el TCE, llegaba el Tribunal Constitucional y les decía, no pueden hacer esto. Eso es lo que más o menos había pasado en las elecciones judiciales, ¿no? Entonces eso por un lado, no en realidad les convendría haber aceptado por lo menos esa parte, digamos, del acuerdo por la democracia, como le dice el tribunal. A mí me parece un ámbito de búsqueda de excusas, ¿no? Cuando tú no tienes la capacidad o no crees tener la suficiente peso, suficiente musculatura política y también de legitimidad para plantearte tú solo, buscas que alguien te respalde, ¿no? Eso está buscando justamente los miembros del Tribunal Supremo Electoral, los vocales, el propio presidente, ser respaldados cuando ellos, por el solo hecho de ser un órgano de poder,
su respaldo viene desde la Constitución, ¿no? Entonces no necesitan ninguna ley específica, no necesitan, para eso se ha pensado también el ámbito de los juicios de responsabilidades. De hecho, tenemos 25 juicios de responsabilidades que tienen que tratarse en la Asamblea, que hasta la fecha no se han hecho. Entonces, imagínate que se tratan por prelación además, ¿no ve? Claro. Se tienen que tratar, digamos, el 26, tienes que tratar los otros 25 anteriores. Exacto. Entonces, también ese ámbito de los juicios de responsabilidades es... un blindaje, tú dices. Claro, un blindaje que está siendo buscado por el Tribunal Supremo Electoral, pero que en los hechos ellos deberían tener el valor, la hidalguía de salir y darlo todo, digamos, para asegurar las elecciones sin consultar a las organizaciones sociales, sin consultar absolutamente a nadie y basarse en su propia normativa, ¿no? En su propia normativa, si quieres enfrentarse a un Tribunal Constitucional Plurinacional que no goza de... un prestigio que estaba teniendo el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Ante la sociedad. Claro. Ante la sociedad era bien visto el Tribunal Supremo Electoral. Ahora con estas últimas 3 convocatorias de las organizaciones políticas, decir no, que nos tiene que respaldar la Asamblea, que nos tienen que respaldar los legisladores, que nos tienen que dar juicios de responsabilidades, que nos tienen que blindar primero a nosotros, claro, para que nosotros aseguremos las elecciones, queda mal ante la gente, ¿no? Y eso tienes ahí 2 instancias totalmente desprestigiadas, el TCP y el TC. Y tú como abogado, dentro de todo el ámbito político, al asesor y demás, ¿tú qué opinas del Tribunal Constitucional Plurinacional? Algunos de los candidatos, el que se me viene ahorita a la mente es Samuel Doria Medina. Una de sus propuestas es justamente eliminar el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Qué opinas? El Tribunal Constitucional Plurinacional es un sistema de control concentrado, pero a la vez difuso de control de constitucionalidad, ¿no? Me parece que habría que generar un marco normativo como política de Estado, no solamente como un parche normativo o en leyes, ¿no? Tenemos que tener una política de Estado, que estos son paquete de leyes, que de cierta forma limiten el accionar de lo que son los reyes chiquitos en las salas departamentales constitucionales, ¿no? Sabemos, y esto es de carácter público, que se compran y venden sentencias, se compran y venden resoluciones constitucionales. Es un mercado persa el órgano judicial en nuestro país. Entonces, debiéramos estructurar una política de Estado que ciertamente tiene que ver con la modificación normativa de una gran revolución en la justicia. No solamente reformas, no solamente parches, ¿no? Porque recordemos que el Tribunal Constitucional Plurinacional es una partecita de ese gran órgano judicial que se ve a sí mismos como una isla. Hace poco decían, nosotros somos el poder, un poder aparte, ¿no? Sí. Salían a defenderlo un abogado que ni siquiera tenía título, como era el señor León, no sé si te acordarás, del 2016, 17, por esas fechas, 18, con los colegios de abogados, ¿no? Entonces, hay una cierta aura en los colegas abogados, leguleyesca, si quieres, de esos doctorcitos de Charcas, ¿no? Que se ven a sí mismos como un poder en sí, disociado, como una isla aparte del resto de los órganos de nuestro Estado. Y cuando consultamos el artículo 12 de nuestra Constitución Política del Estado, si bien encontramos la independencia y la autonomía de los órganos, también vemos la coordinación, porque por eso se llaman órganos, no son poderes, ya no son islas aparte, porque tienes que ver la estructura de la propia Constitución. Se reemplaza la Constitución del 67 con la Constitución del 2009 y el neoconstitucionalismo latinoamericano del 2009 nos da cuenta que el Estado tiene que funcionar como un cuerpo humano, por eso son órganos, ¿no? No puedes tener un órgano gangrenado. Y en este momento en Bolivia tenemos un órgano que es un lastre para todo el cuerpo sistémico, si quieres, que es el órgano judicial. La solución, pero entonces no es eliminar el constitucional, sino más bien reestructurarlo o regularlo un poco más desde una reforma constitucional probablemente. Quizás tocar la Constitución, pero fundamentalmente plantearse políticas de Estado. ¿Qué políticas de Estado tenemos en el país? Es una pregunta dificilísima, pero a la vez la respuesta es sencilla. No tenemos. La única política de Estado que tenemos en Bolivia ha sido el ámbito de no renunciar al acceso al Océano Pacífico con soberanía, ¿no? Y sobre eso hemos estado verdaderamente todos los bolivianos comprometidos como una política de Estado. Pero sobre eso, al margen de esa política, ¿qué otra tenemos? No tenemos ninguna otra, ¿no? Quizás debiéramos empezar a generar
una también política de Estado para la transformación del sistema judicial en nuestro país y del sistema del órgano judicial. ¿Eliminarías la elección popular para magistrados? ¿Sabes qué? Me parece que los magistrados es un proceso interesantísimo, ¿no? Pero no esperen, pues, que a los magistrados se los conozca los últimos 30 días, los últimos 25 días. O sea, si te vas a postular a ser magistrado, se supone que tú has tenido una trayectoria desde que has sido estudiante de Derecho, digamos, para que la gente te conozca, para que hayas hecho algo importante y que la gente te reconozca en una papeleta y vote por ti. Pero aparece cada ciudadano, cada colega abogado que la verdad esperan que en 10 días, en 15 días la gente los conozca y vote por ellos cuando no han hecho absolutamente nada, ni por su junta vecinal, digamos, ¿no? O qué sé yo, abogados laboralistas que nunca han defendido ni un sindicato, no han hecho absolutamente nada. Entonces, debemos también empezar a identificar a los abogados con cierta trayectoria, que es fundamental el ámbito, si se los conoce, ¿no? Y, Obama, por ejemplo, fue presidente de Estados Unidos, ¿por qué? ¿Por ser afroamericano? No, porque siendo abogado laboralista defendió un montón de sindicatos y de gremios de trabajadores en Estados Unidos, y así fue formando su imagen como abogado y a la vez como político, ¿no? Aquí en Bolivia, ¿qué abogado tenemos que realmente se la juegue por una justicia social, por los sindicatos? Muy pocos, muy contados, ¿no? La propia formación del profesional abogado es muy deficiente. Tenemos currículas de hace 40 años, tenemos un sentido estrictamente mercantil, no existe ese compromiso por la justicia social. Filosofía del derecho se ve el último año, en quinto año de derecho, cuando debiera ser la primera materia junto con introducción al derecho, por ejemplo. Por ahí te das cuenta de la crítica al positivismo, ¿no? De que todo tiene que estar escrito, Kelsen versus Kant y demás. Entonces, múltiples situaciones que deben repensarse desde raíz, creo yo, para tener una justicia al servicio de la sociedad. ¿Por qué? Los abogados, muchos colegas, piensan que la justicia es un eje autónomo y la sociedad es la que se tiene que acomodar a los códigos, claro, la que se tiene que acomodar al derecho positivo, digamos, al código penal, al código civil, al código de comercio, cuando en realidad el derecho y la justicia y el sistema judicial es una pequeña fracción de la sociedad. El derecho sale de la propia sociedad y se forma en la propia sociedad para resolver los problemas de la sociedad, no al revés. Esa visión les falta entender a nuestros amigos ultrapositivistas que pues no les gusta estudiar el justnaturalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un largo debate jurídico que podríamos ampliarlo conforme también a las nuevas doctrinas del constitucionalismo latinoamericano, pero que, bueno, como te has dado cuenta, me apasiona. Sí. Tenemos muchas dificultades que tenemos que empezar a resolverlas, planteárnoslas. A corto plazo. A corto plazo, en un sentido crítico. Y los operadores de justicia, hermano, las investigaciones, por ejemplo. Cuando tú tienes un proceso penal, el sargento investigador o el suboficial investigador te saca plata. Tu abogado te saca plata, el fiscal te saca plata, el juez te saca plata. Todo mundo está buscando lucrar con tu penuria, con tu caso, digamos, ¿no? En lugar de buscar darte o brindarte justicia célere y pronta. Esos operadores de justicia son los que también, ¿es culpa de ellos? No, es culpa de todo un sistema que no se ha podido, pues, reformular, reencaminar. Se quejan de la ley 348 cuando nuestros operadores de justicia en la FELC-CB, por ejemplo, o en la FELC-CC, ni siquiera tienen capacitaciones mensuales o trimestrales de lo que implica una perspectiva de género, digamos, con relación a la 348, ¿no? Entonces... ¿Tú crees, pero entonces, que alrededor de la elección judicial por voto popular y además el sistema judicial como tal, lo que hay que hacer es trabajar sobre este sistema para mejorarlo y no cambiarlo de raíz? Habría que cambiarlo de raíz manteniendo el instituto de la elección por voto popular, ¿no? Okay. Digamos, ternas de jurisconsultos que sean connotados, ¿no? Y sobre la base de esos connotados, conocidos por la sociedad, ya pues escoger por voto popular, ¿no? Sí. Lo que no es igual a lo que se hacía antes, que eran
las organizaciones políticas, los partidos políticos proponían sus ternas, negociaban y entraban los amigos jueces y magistrados de los políticos, digamos, ¿no? Entiendo. No tendría que ser eso, tendría que ser una perspectiva diferenciada, pero tampoco quitarle al ciudadano la posibilidad del voto, de escoger a su autoridad judicial con el sufragio, ¿no? Ok, eso te parece importante. Me parece importante. Súper. Volviendo un poquito a el MAS y las elecciones, ¿qué tan dividido está el MAS evista? Cronenberg, digamos. Hablaba justo en el programa de la Jimena y decía, ¿no? Él apoya al andrónico. Y yo sé que ya esto puede no depender del andrónico, tú dices esto de los entornos, pero a veces eso es lo que más afecta, ¿no? Capaz es algo que ha pasado también con Luis Arce. Entonces, ¿qué tan dividido por adentro está el masismo? No sé si conocerás tanto la parte arcista, pero tal vez la parte evista, ¿no? Si ya hay dos bandos dentro del evismo que son andrónico, tal vez Evo Morales. También, si no estoy mal, antes de que pase la 2019 había una facción que era de Choquehuanca, igual dentro del MAS Unido. ¿Cómo más o menos está la situación dentro del partido? A ver, indudablemente la sigla se ha quedado con Luis Arce Catacora, con Grover García. Pero esa sigla, la del actual MAS, es una sigla vacía, ¿no? Es una sigla que no saben ni para qué se la han quitado a Evo, porque no suma ni el 2%. Si Luis Arce se presenta a las elecciones con el MAS y con la actual dirigencia de Grover García, pierde la sigla, porque no pasaría del 3%. ¿A qué está apuntando este MAS arcista, si quieres? Está apuntando a la vuelta a los sistemas de alianzas, de coaliciones y de megacoaliciones. Digamos, al cuoteo. Sacar 3,1% como más de Grover García y Luis Arce. Que Bacopa saque 4, que Manfred saque 15, que Tuto saque 10, que Doria Medina saque 5 y hacemos una megacoalición para repartirnos el poder y acá todo bien, no pasó nada, porque la premisa es que Evo no vuelva, porque si vuelve Evo ahí nos da con todo, digamos, ¿no? Claro. Se va a destapar todo lo pésimo de la gestión deficiente durante el gobierno de Arce y además los compromisos y los pactos que ya existen de manera, yo me animo a decir pública, entre Manfred, por ejemplo, con Arce, Tuto con Chic y todos estos personajes para que Evo no participe, ni siquiera figure en la papeleta, ¿no? Yeah. Están apostando eso. De este lado del evismo es todo o nada, digamos, ¿no? Es si sabemos que existe una intencionalidad de hacer, como lo dijo en su momento, creo que fue el ex viceministro Bovarín, un frente amplio, dijo, ¿no? Esa idea de frente amplio en los hechos existe, pero es un frente amplio que es una juntucha de este MAS, de Grover García y Luis Arce y Choquehuanca, con las diferentes facciones de la derecha tradicional de Bolivia. Ese es el frente amplio que proponen. Frente amplio ¿contra quién? Contra un único enemigo, Evo. Entonces tienes al evismo que tiene claro sus rivales y tiene claro que en una eventual segunda vuelta todos estos se aliarían en su contra. Ya. ¿No? Por ende. O sea, quieren evitar una segunda vuelta. Claro, es ir a la primera. Claro, y es todo Evo tendría que tener una diferencia de 10 puntos porcentuales según nuestra ley. O más de 50%. O 50% más 1 y ganar en primera vuelta, porque una eventual segunda vuelta sería catastrófico para el movimiento, para el bloque ex movimiento al socialismo. Sí. Ahora con el formalismo de utilizar el Frente para la Victoria, que es un formalismo en los hechos, ¿no? Cuando estudiamos, nos referimos en esta entrevista al IPCP, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, veíamos que era antítesis de los partidos políticos, pero a la vez el formalismo por el cual el IPCP llegó al poder fue la sigla del MAS. Claro. Que se presenta como un formalismo ante el Tribunal Supremo Electoral. Hoy, 2025, el formalismo es tener la sigla, cualquier sigla, por eso Frente para la Victoria. Los taxipartidos. No es que de estar en adelante vas a ser verde todos, digamos, ¿no? Como decía la Jimena, no les duele haber sido azules y ahora verdes. Claro. Pero, a ver, si reflexionamos en función a esto, son requisitos estrictamente de forma. Claro. ¿No? Y hay una pregunta, digamos. Hablábamos con Héctor Arce, igual de diputado de Vista, y le preguntaba, ¿no?
qué iban a hacer contra esta crisis económica y demás. Dice que estaban armando un plan de salvataje igual y lo están compartiendo con empresarios grandes de Santa Cruz. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan dispuestos están a ser pragmáticos para llegar a solucionar las crisis que vive el país? En ese sentido, ¿qué tan dispuestos están a alejarse un poco de sus bases ideológicas para encontrar soluciones para el país? Cuando Luis Arce Catacora se reunía primero con los empresarios privados en febrero del año pasado, 2024, y esperaba hasta abril, unas semanas antes de mayo, para reunirse recién con la Central Obrera Boliviana, te dabas cuenta que estaba obrando igual que Caputo en Argentina, digamos, ¿no? Era la priorización del bloque empresarial privado y después lo que sobre al sector trabajador proletario, si quieres, ¿no? O su representación en una central obrera boliviana. Ese viraje ha sido grotesco durante el gobierno de Arce, ¿no? El tema de los dólares, que lo tenemos hasta la fecha como problema, ¿por qué se genera? Por generar un tipo de cambio diferenciado en el dólar, uno para los exportadores y otro para el resto de la población. Situación que se genera entre el Banco Central y el Banco Unión, y a partir de ese momento, febrero del 2023 hasta la fecha 2025, no hemos encontrado solución, ¿no? El tema del oro, la ley del oro, para beneficiar a quienes, a los grandes emporios de los exportadores, pero fundamentalmente comercializadores de oro, ¿no? Que ha generado también el contrabando de este recurso mineral. Entonces, todas las políticas de Luis Arce en realidad han virado hacia un esquema neoliberal. Por ende, creo que la respuesta a ese neoliberalismo no va a ser un neoliberalismo más duro a ese. Va a ser más bien tratar de volver a un esquema verdaderamente de este sistema económico planteado Lucho dice, es mi creación, el modelo económico, sociocomunitario, productivo. No, es un modelo que tiene un sujeto, que su constructor es un sujeto colectivo, no es una persona individual, ¿no? Yeah. Data del 2000, 2003, data de un montón de estructuras económicas, de los propios indicadores que te brindaba la CEPAL, el BID, UNICEF sobre Bolivia, los indicadores sociales que no se basan en ceros y unos, acceso a servicios básicos, un montón de cosas que se han hecho durante el gobierno de Evo, y ahí hay que respetar la filosofía popular. ¿Por qué? Cuando tú hablas con la casera te dice, joven, yo con el Evo hacía 50 sándwiches de mortadela y los 50 vendía antes de la tarde. Con el Arce, ahora 15 hago, a duras penas vendo los 15, joven. Esa es una filosofía popular de lo que acontece día a día en el bolsillo del boliviano. Y evidentemente, como lo dijo Franklin Pareja, cuando debatía con Moldy recientemente, la semana pasada, me encantó esa frase, el principal jefe de campaña de Evo Morales es justamente Luis Arce Catacora, porque ha destruido absolutamente todo y genera en la población esa añoranza. Ese sentido que la gente diga, con Evo estábamos bien, con Evo había dólares, no había filas, podía tener dinero para hacer lo que quiera. Yo hacía filas en el multicine, en el megacenter, no hacía filas en las gasolineras, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que volver a eso, dice la gente. ¿Qué tan posible será poder volver a eso? Ajá. Y ahí complemento, digamos, esa pregunta, ¿no? La bonanza que ha vivido los 14 años de Evo Morales estaban parados también dentro de una renta grande, ¿no? Que es de hidrocarburos, más que nada. Ya no tenemos eso. Entonces, nuevamente, era un modelo que había sido sostenible, dejó de ser sostenible. Ahora estamos viviendo un poco las consecuencias de eso. Para adelante, no tanto como estábamos antes, pero la pregunta que haces me parece interesante darle una vuelta. ¿Se puede volver? ¿Qué tan a esa manera de vivir? ¿O cuáles son las medidas que más o menos deberían tomar para que la economía se mejore? Y ahí también sumar, tal vez Luis Arce lo que está haciendo es acomodarse a una realidad que impide ir por un camino que tenía que ver con el modelo como lo habían planteado, como tú dices, bases sociales en algún momento, a principios del gobierno del primer MAS. Sí, porque muchos opositores a Evo y a sus gestiones hablan de que, claro, pues ha sido fácil porque le ha tocado administrar la bonanza económica, ¿no? Exacto. Ahora, ¿esta bonanza es automática
o la bonanza se ha generado producto de decisiones políticas. Yo creo que la bonanza a la cual hacen referencia todos ha sido generada por una decisión política fundamental, la nacionalización de los hidrocarburos. Si no se hubieran nacionalizado los hidrocarburos, el 80% se hubiera seguido yendo fuera del país y el 20% para nosotros, digamos, ¿no? Cuando reviertes esta fórmula, tienes un sistema de reproducción de la riqueza, no un capitalismo de Estado, como lo han llamado, pero un capitalismo de Estado redistributivo, ¿no? Y dinamizador de la economía, no que se quedaba en los bolsillos de los hijos del presidente, digamos, ¿no? Como está pasando ahora. Entonces, si tú eres consciente que la era de los combustibles fósiles está terminando a escala global y estamos en una transición tecnológica a la era de las baterías de ion litio, tenemos el ámbito del litio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el litio? ¿Lo vamos a regalar a transnacionales o lo vamos a concesionar 30, 35, 40 años? Sí. ¿O vamos a generar y tener una decisión política clave para posicionarnos en este nuevo mercado? Como lo tuvo Evo en su momento. Evo ha generado la bonanza con ese cambio en esa fórmula que te digo, ¿no? El 80% se quedaba en Bolivia, el 20% se iba. Con el litio podemos hacer lo mismo. Algún momento se llegaba a soñar ser la OPEP del litio, ¿no? Claro. Tenemos la mayor reserva de litio del mundo. Ahora, el litio, pero... Puede ser el nuevo gas, puede ser... puede llevarnos a una nueva era de bonanza en Bolivia, sí, siempre y cuando la administremos bien. Pero no en 5 años. Esa más o menos es mi pregunta, ¿no? O sea, en 5 años dentro del siguiente gobierno, no. Yo creo que es imposible. Incluso expertos dicen que es imposible. 5 años... Aún si has destruido todas las fases que se estaban generando, ¿no? Exacto. Pero en 5 años tienes que recuperar la economía, digamos. O por lo menos la tienes que estabilizar. Entonces, ahí por lo menos yo creo que las medidas van a tener que alejarse un poquito de... el tema 100% estatal. No digo revertir el tema capitalizador y todo lo que quieran. Ustedes pueden caminar por donde más se sientan identificados y crean que va a ser un mayor bien al país. Pero son 5 años que van a ser duros y probablemente te exijan, ¿no? Desde mi perspectiva, ahondar en políticas que se alejan un poco de bases ideológicas, a veces hasta dogmáticas, que pueden ser fuertes. Manteniendo las bases ideológicas del movimiento al socialismo en las anteriores gestiones de Evo, ¿quiénes eran los que mayores ganancias tenían en el país? Los banqueros, los olleros, el empresariado cruceño, avícolas, el empresariado en general. Reflexiona sobre esto y sabe que durante la gestión de Evo Morales, sin traicionar sus principios y cimientos ideológicos, si quieres, existía plata en el país, pero que se generaba a través de dinamizar la economía también con ese incentivo que se metía desde el propio Estado. Claro. No te digo que el Estado sea el que domine absolutamente todos los ámbitos de la economía y las finanzas del país, sino que inyecte dádivas, incentivos económicos que puedan generar en los privados ese dinamismo en la economía. ¿Qué pasaba con el Evo, no ve? Entonces, esa situación no implica traicionar tus principios, no implica que dejes de ser antiimperialista, antifascista, si quieres, anticolonialista, pero implica tener una realidad también del momento económico y del ámbito económico que se puede generar en el país. Y creo que podemos volver a ese sistema de alianzas donde los empresarios ganaban muy bien, los banqueros ganaban muy bien, y mira, quizás ese fue uno de los errores también del MAS, ¿no? Aquí todos ganamos, pero ¿por qué el Estado nomás tiene que proveer todo? Por ejemplo, les hacías ganar millones en exportaciones a los olleros, claro, subvencionando el combustible, y ellos no te devolvían nada, simplemente te decían, bueno, entonces no voy a ser especulador, no te voy a ocultar el maíz, digamos, ¿no? Te voy a dotar al mercado interno. Eso es algo que el Estado, bueno, muy, muy dadivoso si quieres, claro, creo que se tienen que ajustar esas medidas, ¿no? Si bien hacer ganar a todos, pero también con cierta... tiene que ser de ida y vuelta. Recíproco, digamos. La reciprocidad tiene que ser de ida y vuelta en beneficio de la población, en beneficio de lo que todos queremos, salir de esta crisis, ¿no? Mejorar nuestros bolsillos, que al final del día eso es lo que importa. Un gobierno es exitoso o deficiente por los problemas del bolsillo que resuelve en sus ciudadanos. Eso es fundamental entenderlo, lo que llamaba Gramsci y muchos otros marxistas el ámbito estructural, ¿no? Puedes tener el ámbito superestructural, la educación, la cultura,
cultura, los valores muy bien sedimentados, pero todo esto se te cae si no tienes la estructura, ¿no? Que es lo económico fundamentalmente. Eso hay que volverlo a repensar. Y ningún candidato o precandidato lo está haciendo de manera responsable, creo yo, desde la otra vereda. Entiendo. Una última pregunta, que tal vez podamos profundizar un poquito, es, tú creo, si no estoy mal, eres experto también en geopolítica. Entonces, en este contexto de las nuevas derechas, digamos, Milei, Trump, podemos meter incluso a Bukele en la bolsa. ¿Cómo queda Bolivia? ¿Tú cómo ves estos siguientes 5 años que van a ser muy importantes en el contexto geopolítico? El posicionamiento de los significantes vacíos ha sido fundamental, ¿no? Cuando tienes a un Donald Trump que te dice Be American Great Again, tienes valores que se vuelven, antivalores que se vuelven valores. Cuando tienes a un Elon Musk que hace el saludo nazi y posiciona ese tema, quita la preponderancia de que hace algunos años, por decirte, eso hubiera sido un escándalo a nivel global. Pero al meterlo en el debate público, le quitas, si quieres, la rigidez a eso y vas generando sociedades con valores fluctuantes, no tan... ¿Cómo te puedo decir? No tan acartonados, no tan rigurosos en nuestra sociedad, ¿no? Y eso acontece en Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Un saludo nazi hecho en Estados Unidos hace... En los 2000, en los 90, hubiera sido un escándalo y ese señor hubiera tenido muerte civil. Hoy, gracias a Donald Trump, por ejemplo, que ha posicionado esta clase de discursos, es algo que se debate, es algo que muchos dicen, sí, yo estoy a favor, no, yo estoy en contra, que viva el supremacismo blanco en Estados Unidos, por decirte algo, ¿no? Que los inmigrantes se vayan. En Europa se reproduce ese discurso contra los africanos, por ejemplo, los migrantes de otras latitudes. En Latinoamérica, Jair Bolsonaro también llegó a posicionar esto. El señor... Milei, con su discurso estrambótico, decían que era un outsider a la política, nada más alejado de la realidad, ¿no? El personaje era un personaje diario en todos los principales programas de análisis económico en Argentina, que son tipo farándula, todos los días de la semana, ¿no? Entonces, esa imagen se construye también. Tienes todos estos posicionamientos y estas nuevas lecturas de las sociedades que hay que saberlos entender. Las campañas se ganan hoy día, por ejemplo, no por grandes mítines, sino por redes sociales, como la ganó Milei. Tienes un montón de aspectos que se están mezclando en las sociedades que hay que saber entender, que hay que saber valorarlos, que hay que saber estudiarlos, porque nuestra sociedad no es muy alejada de las sociedades latinoamericanas, de la mexicana, de la argentina, de la brasilera, por ejemplo. Tenemos personajes que saben posicionar muy bien. Hace algún tiempo el señor del Salvador, Bukele, decía, yo soy socialista, ¿no? Pero me siento con los empresarios y hago esto y hago el otro y hago cárceles y violo todos los derechos humanos fundamentales mientras mi país tenga los índices de criminalidad más bajos, ¿no? Claro. Ese pragmatismo, si quieres, hoy es normal. Y se va a ver mucho en las campañas, ¿no? Las propuestas de Xi contra la población LGBT, por ejemplo, esas propuestas que a veces te parecen tan arcaicas, tan conservadoras, y al mismo tiempo el mismo personaje te propone otra suerte de aspectos ultraliberales, digamos, ¿no? Entonces, hay que estudiar eso a profundidad. Eso es lo que nos refleja las realidades latinoamericanas, la norteamericana, la europea. Empezar a estudiar a profundidad eso, porque en Bolivia y este 2025 va a pasar con frecuencia mucho de eso. ¿Tú ves entonces que se han hecho borrosas las líneas entre tanto valores, propuestas y acciones? Sí. De un lado, del otro, puedes calificar las buenas, malas, dependiendo, digamos, de tu brújula moral, ética. ¿Cómo nos enfrentamos a eso como bolivianos? ¿Cómo el de a pie puede identificar el camino que debería ser, entre comillas, correcto? Nos han empezado a despolitizar, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos se asociaban. Hoy tienes trabajadores de Uber, si quieres, trabajadores de delivery, Los que yangos. no tienen la posibilidad de asociarse. Nos han atomizado
Sí. en los esquemas de asociación política. Entonces, creo yo que la repolitización es lo que nos debería nuevamente, o sería una de las formas para combatir todo esto que vemos, líneas tan invisibles entre unos y otros, porque te presentan discursos bonitos, colores bonitos, y puedes estar votando por un fascista o por un tipo misógino, por un racista. Son situaciones bastante complejas que nosotros tenemos que empezar a formarnos en eso, ¿no? No olvidarse la formación política, ideológica. Hoy, como te decía al principio de la entrevista, no necesariamente tienes que agarrar un libro y comerte todas las 200 hojas, 300 hojas. Puedes agarrar un canal de YouTube y formarte de la misma forma, agarrar libros bastante sencillos en otras plataformas. Puedes recurrir a algún experto para alguna charla, alguna entrevista, algún coloquio. Entonces existen nuevas y mejores formas de formarnos políticamente, pero la responsabilidad está en cada uno, ¿no? A mí me va a valer la formación política, ya el que venga, no me importa, que lo único que me importa es que diga que Evo es pedófilo y que no es masista, yo voto por él. A esa laxitud hemos llegado, ¿no? Cuando llegamos a ese nivel, ¿qué te queda? Volver a repolitizar, volver a encaminar los sistemas, sean de un lado o del otro. Es buenísimo este contraste de ideas, pero tienen que ser con peso, tienen que ser con fundamento y tienen que ganarse ese debate en la batalla de las ideas. Nos han llevado a nuestra generación, creo yo, a un debate político tan miserable que es solamente de descalificaciones, de adjetivos calificativos. Ya nadie habla de propuestas Y del país. dicotómico, además. Sí, de amigo-enemigo. Si le das la mano a uno, el otro se enoja, te dice, ve, ¿por qué le estás saludando a él y no a mí? Y esto y el otro, dentro de las organizaciones, dentro de todo. Y por eso ves cada vez mayor gente mayor en estas reuniones de sindicatos, de organizaciones sociales. No vas a ver gente joven. Esa es una realidad también, porque al joven no le interesa eso, ¿no? Prefiere verlo en TikTok, algún discurso laxo, alguien que está insultando a cualquier otra persona. Claro. Eso no nos sirve para construir país. Si queremos construir país, tenemos que partir de la responsabilidad personal y después colectiva de formarnos y también informarnos, pero fundamentalmente desde una perspectiva crítica y autocrítica que es fundamental, ¿no? Eso se ha dejado mucho de lado, desde lo estatal, desde lo privado, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones políticas. Espacios como este, por ejemplo, son importantes porque por lo menos te pinchan para que la gente que esté escuchando reflexione o busque información sobre algo que le ha interesado acá, ¿no? Claro. Pero otros espacios es solamente el entretenimiento, el morbo, Farándula. la farándula, que nos idiotiza como sociedad, ¿no? Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.